Y ahora tenemos al director del Centro de Pensamiento de Ascofame, el doctor Juan Carlos Morales, que nos va a hablar sobre la enseñanza de la farmacología y la prescripción de medicamentos en la educación médica. Un saludo especial del doctor Ricardo Rosso, nuestro director ejecutivo, que por compromisos personales no pudo estar aquí, pero me encargó de trabajar un tema pues de los más complicados después de mirar una de las presentaciones que se han hecho el día de hoy, porque si asumo la frase que acaba de pronunciar el doctor Rossi, que me parece igual de provocadora, de que nuestro acto de prescripción médica ha pasado de la edad infantil a de la adultez, desafortunadamente la formación médica parece no ir en consonancia con esa perspectiva, sino que estamos probablemente en una etapa en la cual nos hemos detenido hace ya muchos años, como lo plantea la literatura científica al respecto, y como le oí en alguna presentación al doctor José Félix Patiño cuando planteaba que era más fácil cambiar la constitución política de un país que un currículo de formación en medicina. Efectivamente, pues se han dado algunos pasos significativos alrededor del tema, pero de esa época en que había 7 facultades de medicina, al día de hoy en que tenemos 56 facultades con una gama muy variada de proyectos educativos y con unas promesas de formación que digamos son bien parecidas, pero cuentan con medios, mediaciones y recursos diferentes y de alguna manera también filosofías diferentes en ese orden de ideas. Pues la verdad es que el tema de la enseñanza de la farmacología médica y la prescripción de medicamentos se convierte en algo más complejo que simplemente analizar el tema que en principio sugeriría el título del espacio, de transmitir o de compartir o de generar la apropiación de algunos conocimientos relacionados con la farmacología médica y de alguna manera también de desarrollar unas habilidades y unas competencias en el tema de la prescripción de medicamentos. En esa línea parece que unos elementos claves para abordar este tema pues son definitivamente las regulaciones frente al ejercicio de la profesión. No, digamos que en el ejercicio del diseño curricular y en el ejercicio de la formación médica, un elemento fundamental para la definición de unos currículos y unos planes de estudio acordes con la realidad no solamente nacional, sino regional y global, pues estarían determinados por la legislación y por el desarrollo de lo que es el sistema de salud y el modelo de salud. Y entonces ahí uno encuentra, y es un trabajo que estamos haciendo en el centro, en el grupo de pensamiento de calidad de la educación médica, diferentes vías y diferentes formas de hacer las cosas, desde universidades que muy responsablemente hacen el ejercicio de analizar el contexto y de tomar esos elementos para incorporar a sus diseños curriculares y a sus currículos de formación, que finalmente son fragmentos de conocimiento de ese extenso mar de conocimientos que tenemos hoy en día, para poder definir contenidos y para poder definir estrategias para desarrollar habilidades y competencias pertinentes a otras que simplemente se limitan desde una perspectiva empírica a tomar modelos de formación que probablemente corresponden a, no solo diría al siglo pasado, sino de pronto a varios siglos anteriores. Cuando uno mira con motivo de los 50 años de la reapertura de la Facultad de Medicina que se celebró, de la Universidad del Rosario, que se celebró hace unos días, analizábamos con algunos colegas el tema de lo que implicaba la formación médica, y cuando mira uno el primer plan de estudios que se planteó por José Celestino Mutis, pues de pronto era bastante parecido a los planes de algunos
de algunas instituciones educativas de hoy en día. Y con el tema pues de la autonomía de las instituciones universitarias, que es algo que se saca siempre a relucir cuando se plantean temas de calidad en la formación de profesionales médicos, pues definitivamente hay una tensión muy fuerte en ese sentido. Por otro lado, el desarrollo del conocimiento de la manera como se ha dado en los últimos años, en el perfil que se define por parte del ministerio, en el cual trabajó la academia y trabajó la federación y trabajamos varios actores para concretar un perfil del médico colombiano. Dentro de la introducción se plantea que hasta hace unas 2 o 3 décadas se supone que el conocimiento médico se renovaba más o menos cada 5 años. Hoy en día probablemente uno está dictando su clase y ya está renovándose el conocimiento, o algún estudiante le saca a uno una referencia bibliográfica que se va a publicar en el mes de diciembre, pero ya está la versión electrónica anticipada en internet, lo que implica pues por supuesto información, no necesariamente conocimiento, pero sí una revolución de alguna manera en la enseñanza y en el aprendizaje. Y en esa línea me parece que es muy importante asumir otro elemento antes de arrancar con la presentación. Se pregunta uno por el tema de la autonomía. Se pregunta uno por el tema de la autonomía no solamente médica, sino de la autonomía del médico como persona. Y se pregunta uno por este elemento clave, como mencionaba ahora el doctor Juan Mendoza Vega, para el ejercicio profesional en un marco en que en nuestro país no somos capaces de desarrollar autonomía como personas. A nosotros nos tienen que obligar por medio de multas a no hablar por celular, a ponernos el cinturón de seguridad, a generar una serie de conductas que son peligrosas para nosotros mismos porque no tenemos autonomía como personas. Entonces, cuando uno tiene autonomía como persona, ni como pueblo, ni como comunidad, pues desarrollar la autonomía de unos médicos que, como también se mencionó hace un momento, somos seres humanos, no es una tarea ciertamente fácil. Y está planteada en todas las misiones o en todos los objetivos de los programas de formación de médicos en nuestro país y en otros países que hemos tenido la oportunidad de mirar, pero no está planteada bien una estrategia y una ruta que le permita a uno generar esa competencia o ese valor o ese principio que de alguna manera pues es el eje central del ejercicio, uno diría, de la ciudadanía y también de la profesión médica. Y entonces independizarse de alguna manera de la industria farmacéutica o de la presión de todos los actores que se ejercen en el acto médico, el gobierno, el mismo paciente, que a veces no hay necesidad de prescripción, pero se insta al médico a que si usted no le prescribe algo, la consulta de alguna manera no tuvo ningún efecto. El tema económico, por supuesto, el tema regulatorio, pues definitivamente hacen que la enseñanza de la farmacología médica y la prescripción de medicamentos se convierta en un tema muy, muy complejo. Desde esa perspectiva, entonces, y en un evento que se dio a finales del año pasado en La Habana, Cuba, en el Congreso de Educación Médica para el siglo XXI, se planteó en uno de sus simposios, el simposio justamente de educación en farmacología, que este conocimiento constituía la base esencial de la terapéutica y que por esa razón era muy importante dentro de la formación de médicos y profesionales de la salud, particularmente en un ámbito como el que se está dando en este momento a nivel mundial, de buscar una perspectiva fundamentada en atención primaria en salud, porque sobre esa base el 80% de las prescripciones médicas, de acuerdo con algunos estudios que revisé, se dan en los contextos de atención primaria en salud. Digamos que la enseñanza de la farmacología médica y de prescripción de medicamentos estuvo durante mucho tiempo enmarcada en el informe técnico 446 de la Organización Mundial de la Salud, farmacología clínica, actividades, servicios y enseñanza, en el que básicamente se plantean pues una serie de recomendaciones de formación en farmacología clínica y se plantean pues algunos hitos, digamos, al respecto. Sin embargo, pues esta
esta normativa, este informe fue perdiendo vigencia y en el año 2012 se publica la actualización de este documento en el cual se resalta un poco la importancia de focalizar la enseñanza de la farmacología clínica en el cuidado de la salud. Una investigación llevada a cabo en 31 países de la Unión Europea en 2013 identificó dentro de un grupo importante de universidades españolas una debilidad muy importante de la farmacología clínica en el cuidado de la salud y particularmente en un punto que se ha hecho mención en algunos momentos tácito y en otros explícito, en la promoción del uso racional de medicamentos, lo que tiene que ver, por supuesto, con el tema económico, pero también con el tema de la salud y del bienestar del paciente y con problemas tan graves como la resistencia a ciertos antibióticos por una perspectiva de formación y posteriormente por un ejercicio profesional de pronto irresponsable. Y es que esto tiene este elemento de la farmacología médica un papel fundamental de alguna manera, y la frase por eso decía me parece muy provocadora, porque también los estudiantes de medicina cuando de alguna manera adquieren el conocimiento de la farmacología clínica y encuentran en ella una herramienta para incidir sobre el proceso salud-enfermedad, sienten de alguna manera que se están haciendo médicos, que están pasando desde esa infancia a esa adultez en el tema del ejercicio profesional, sin tener en cuenta que la prescripción de medicamentos, por supuesto, es una competencia, es una habilidad que genera la posibilidad de riesgos y la posibilidad de daños y la posibilidad de beneficios. Y en esa línea entraña, pues por supuesto, uno de los ejercicios más importantes para la autonomía profesional. En esa línea lo que se ha planteado y sobre lo que hemos venido trabajando es que esta enseñanza de la farmacología médica en la actualidad debería estar orientada hacia un conocimiento profundo de la farmacología clínica y de la farmacología básica, así como a las bases de la prescripción racional de medicamentos. Y ese segundo elemento no lo hemos encontrado incorporado en la mayor parte de los currículos de formación profesional. Nos limitamos a trabajar la parte de la farmacología básica, nos limitamos a trabajar y no también encontrando pues que definitivamente hay muchísimos errores conceptuales, porque además asumimos que esa parte de la farmacología básica realmente no tiene importancia en el ejercicio profesional, cuando de alguna manera de pronto debería tenerla cuando mira uno los errores que se cometen en términos de prescripción. Yo trabajo sobre todo con adultos mayores, y cuando uno mira las prescripciones que se hacen a los adultos mayores en este país, pues uno queda absolutamente aterrado. Por fisiología uno sabe que la función renal de los adultos mayores está disminuida, disminuye cada década, y en cada prescripción uno encuentra al menos 2 o 3 medicamentos nefrotóxicos combinados adicionalmente. Uno sabe por estadísticas y por evidencia que la hipertensión arterial es una enfermedad de alta prevalencia en los adultos mayores, y encontramos una serie de medicamentos que se constituyen en factor de riesgo de esa enfermedad, por solo mencionar un par de ejemplos. Y uno se pregunta si esos médicos que estamos formando recibieron esa clase de farmacología o simplemente la recibieron y pasó desapercibida, pero no fue aprendida y no se interiorizó la importancia de ese conocimiento de las ciencias básicas médicas y su aplicación a la clínica. Digamos que otro estudio importante y otro elemento importante que quisimos plantear aquí es que la ausencia de entrenamiento en la prescripción médica y la pérdida o la debilidad en la familiaridad con ciertos medicamentos constituyen 2 de los elementos fundamentales en la presencia de reacciones adversas por formulación inadecuada de medicamentos. Y en los 2 digamos que hay un problema, ya hemos mencionado un poco el tema de la familiaridad con los medicamentos, y un segundo tema es que finalmente uno recibe una serie de conocimientos, en algunos diseños curriculares está planteado cómo integrarlos, pero realmente un entrenamiento para la prescripción de medicamentos que incorpore elementos éticos de farmacoeconomía, de seguridad en el paciente y otros elementos que mencionaremos enseguida,
pues definitivamente no hemos encontrado que se den en la mayoría de nuestros planes de formación, lo que pues por supuesto constituye un riesgo cuando esos profesionales entran en el ejercicio profesional. Esto es más o menos lo mismo. Y entonces se ha planteado pues que definitivamente es importante que trabajemos por definir unas competencias de salida en el área de la farmacología que se relacionen con el uso seguro y efectivo de los medicamentos en el área o en las áreas de práctica clínica. Y planteaba el doctor José Félix hace un momento que en su ejercicio como ministro de Salud Pública en ese momento había tratado de que se definieran 100 medicamentos básicos y realmente probablemente el arsenal terapéutico de cada uno de nosotros en nuestras áreas de ejercicio profesional sea más pequeño que eso. Sin embargo, nos vemos bombardeados todo el tiempo con una serie de medicamentos pioneros o innovadores o nuevos descubrimientos o nuevos desarrollos que prometen cambiar de alguna manera el estado de salud y controlar de manera más eficaz la enfermedad, muchos de los cuales, pues como ya se ha mencionado anteriormente, resultan después fiascos por deficiencias de estudios, por deficiencias de evidencia, porque alguna de esa evidencia se conocía y de pronto no se dio a conocer en el momento, o situaciones como la terapia de reemplazo hormonal que la utilizamos durante 30 o 40 años como la panacea para muchos de los problemas hormonales de nuestras mujeres en la edad de la menopausia, y después se demostró pues que de pronto no estábamos haciendo tanto bien y que ni siquiera había unos beneficios reales desde esa perspectiva. Entonces, en esa línea, pues el planteamiento sí es que esos objetivos de aprendizaje deberían estar centrados en un número de pronto más pequeño de drogas específicas y de la aplicación terapéutica de esos medicamentos para trasladar a la clínica de manera efectiva ese conocimiento. Porque en este momento tratamos de abordar y de abarcar todo lo existente en temas de desarrollo farmacológico, de nuevos medicamentos, de toda la historia de los medicamentos además, lo cual es imposible en el número de horas de clase que están planteadas y estipuladas desde una perspectiva de los diferentes planes de estudio. Y lo que se plantea por parte de algunos en la última normativa o recomendación de la Organización Mundial de la Salud en términos de la enseñanza y la investigación en farmacología clínica, es que deberíamos trabajar cerca de unos 50 a 100 medicamentos que además están descritos y que corresponden a los medicamentos necesarios para el control de las enfermedades básicas a nivel mundial. Esto ya es igual. Se plantea entonces también la importancia de desarrollar con los estudiantes unos trabajos para definir unos núcleos, como decía, de medicamentos, lo que denominan ellos el formulario de los estudiantes, similar a los procesos que se utilizan por la Organización Mundial de la Salud para desarrollar las políticas de medicamentos esenciales. Y en esa línea pues sería más fácil de alguna manera el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje de la farmacología médica y además desarrollar una evaluación integrada que permita compensar el bajo desempeño en el área, porque esta es una de las áreas que hemos encontrado también en estudios que hemos hecho en las diferentes facultades de medicina de más alta mortalidad académica, probablemente relacionada con las estrategias didácticas, con la extensión del conocimiento y con la falta de integración y de desarrollo de la competencia cognitiva en el aprendizaje, no solo de la farmacología, reitero, sino de la prescripción de medicamentos y de la terapéutica. Y esto me parece bien importante, es de un estudio relativamente reciente y pues fundamentado en algunas referencias, pero reflejado, reitero, en un estudio del año pasado, en el que se plantea que el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje de la farmacología en las escuelas médicas en varios continentes se fundamenta en la disciplina y se fundamenta en el ejercicio de clases magistrales de lecciones que hacen énfasis en el conocimiento factual, pero no en lo que implica
todos los elementos que mencionaba al principio, y en esa línea pues se hace necesario mejorar esta educación en términos de estrategias didácticas y de evaluación, de tal modo que logremos cambiar de alguna manera ese concepto de que simplemente la farmacología corresponde al aprendizaje, y muchas veces memorístico simplemente, de medicamentos y de utilidades clínicas, por una visión más compleja e integrada, en el sentido de que esos medicamentos tienen impacto no solamente en la dimensión biológica, sino en las dimensiones en ocasiones psicológica, social, familiar, económica, inclusive en la sociedad. Y entonces se están dando cambios en la enseñanza de la farmacología a nivel mundial, algunos de los cuales estamos tratando de impulsar, por lo menos en términos de reflexión en nuestras facultades de medicina, como resultado de la presión de los sectores que mencionaba anteriormente, del gobierno, de los mismos profesionales, en ocasiones incluso de la industria farmacéutica y del propio estudiante, para hacer de la farmacología médica, que es de alguna manera y generalmente está ubicada así en los planes de estudios, uno de los vínculos más importantes entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas. Y entonces encontramos, o hemos encontrado en estos análisis que hemos hecho al interior de la asociación, del grupo de estudio, algunas tensiones que quisiera mencionar desde el punto de vista práctico, y es que no hemos definido si en nuestros diseños curriculares la farmacología médica debe enseñarse como un curso aislado, debe enseñarse como una asignatura aislada, debe hacer parte de otras asignaturas o de otros cursos integrados, debe hacer parte de un eje transversal fundamentado en núcleos problemáticos que atraviesen el ciclo vital, debe darse como un aprendizaje integrado en diferentes contextos, u otras metodologías de diseño desde ese punto de vista. Hemos encontrado también que en algunos planes de estudios enseñamos farmacología básica, farmacología clínica, terapéutica, y la hemos encontrado como cursos integrados o como cursos asociados, pero también que en otros planes de estudios simplemente se enseña una sola asignatura como farmacología y se plantea que se transversalizará la terapéutica a lo largo del resto del plan de estudios, y transversalizar en algunos casos quiere decir evaporar o hacer etéreo algún conocimiento que uno quiere manejar. Desde el punto de vista de los contenidos temáticos también hemos entrado pues en una serie de reflexiones en torno a qué se debe enseñar en la farmacología médica y qué se debe enseñar para fortalecer el desarrollo de la competencia en prescripción de medicamentos, y hemos llegado a, digamos que a identificar algunos elementos en la literatura y en la revisión de los diferentes planes de estudios, incluyendo por supuesto las bases farmacológicas, la farmacología clínica y la terapéutica, elementos de farmacovigilancia, elementos de farmacoeconomía, aspectos éticos de la prescripción de medicamentos, el tema seguridad del paciente, el tema investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Se mencionaba ahora con la terapia génica, pues que encuentra uno de pronto grandes beneficios, pero también grandes costos, los cuales normalmente no se evalúan tanto. Llegan los laboratorios con nuevos medicamentos que no tienen hoy en día, inclusive medicamentos que pasan automáticamente de las fases que había que cumplir para el desarrollo de nuevos medicamentos, desde una fase 2 o 3 hasta una prescripción directa, porque los beneficios aparentemente son muy buenos, sin la suficiente evidencia. Hemos planteado el tema de revisar e incluir el tema de terapéutica basada en la evidencia, el tema por supuesto de medicamentos genéricos versus medicamentos de marca o pioneros o innovadores. Se ha planteado ya en algunas escuelas, y lo reconoce la Organización Mundial de la Salud como parte también de una estrategia de atención primaria en salud, la inclusión de las terapias complementarias y, como decía, el uso de nuevos medicamentos y las implicaciones de la terapia génica en muchos de los desarrollos que se están dando de una manera acelerada. Esto por mencionar pues algunas de las estrategias didácticas que estamos empleando y que hemos encontrado que son como comunes en la mayor parte de las escuelas de medicina de nuestro país y en general, diría uno, del mundo. Las clases magistrales, talleres de aprendizaje significativo, se ha introducido un poco el aprendizaje basado en problemas, la resolución de casos, la simulación, tanto a nivel de modelos de computador como simulación con modelos de alta
fidelidad, y las estrategias de evaluación que estamos empleando en este momento. La más importante, uno diría, la conceptualización, pero hemos encontrado, digamos, estrategias tan innovadoras como la aplicación de conceptos, en la cual, a partir de la enseñanza de la farmacología básica, algunos maestros invitan a los estudiantes a desarrollar proyectos teóricos de nuevos medicamentos con características ideales para tratar de alguna manera llevarlos a ser un poco más críticos frente al proceso. La asociación conceptual y la discriminación y la resolución de casos. En términos de innovaciones en la enseñanza de la farmacología, y estamos trabajando un poco en llevar esto, pues por supuesto, a la discusión con las facultades de medicina, porque evidentemente esto requiere una preparación y un cambio de paradigma, no solo de los estudiantes, que probablemente sería más fácil, sino de los profesores, que ya con un bagaje y con una forma de hacer las cosas de una manera, pues cuesta trabajo hacer ver nuevas formas de hacer las cosas. En ese sentido, por ejemplo, encontramos este recurso que es un centro de recursos para enseñanza de la farmacología, en la cual se ilustran las acciones de los medicamentos en un contexto fisiopatológico, y que es una aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas que permite que el estudiante aprenda la farmacología de la mano de la fisiopatología, como algunos plantean que debería ser, para que estos mecanismos de acción de los medicamentos pues estén en consonancia con los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a las enfermedades. Pero también, por ejemplo, el uso del cine para ilustrar el comportamiento de ciertos medicamentos y el uso y el abuso de los mismos. Entonces existen diferentes películas hoy en día que trascienden el ámbito, reitero, del simple aprendizaje de los medicamentos y sus acciones y de su farmacocinética y su farmacodinamia, para mirar la interacción con el organismo como un todo y para mirar las consecuencias que pueden producirse a partir de ese uso inadecuado de diferentes fármacos. La autobiografía de los medicamentos, como una perspectiva de presentación de esos medicamentos, y el uso de la medicina narrativa para tratar de buscar un mejor conocimiento y de alguna manera una mayor familiaridad, que, como les mencionaba al principio, es uno de los elementos que se ha planteado como pilar, digamos, de los eventos adversos que surgen en la práctica clínica cotidiana. Ya he mencionado un poco este tema en relación con la fisiopatología, es un desarrollo pues un poco menos tecnológico, pero también asociado, y la simulación en modelos de computador o en modelos de alta fidelidad, que permiten pues que el estudiante observe y de alguna manera no simplemente tenga que interiorizar la perspectiva teórica, sino que pueda en ciertos escenarios clínicos de significación real generar pues una aprendizaje significativo de la farmacología médica. Y otros aspectos que me parece que probablemente, después de escuchar las intervenciones previas y que nos han preocupado, por supuesto, desde el punto de vista filosófico, porque lo anterior tiene un poco que ver más con lo instrumental, son estos. Formamos médicos en un contexto en el que supuestamente tomamos en cuenta todas las condiciones del contexto, pero cuando usted llega al ejercicio profesional probablemente cambian las condiciones. Un poco la frase que dice que cuando uno se sabe todas las respuestas, cambian todas las preguntas. Y es que probablemente lo que planteaba un educador médico polaco con el que tuve la oportunidad de conversar el año pasado en el evento que mencionaba en Cuba, que hoy en día se piensa que probablemente después de terminar la carrera el 70% de lo que uno aprendió no sea útil para el ejercicio de la práctica médica, pero que hay un problema, y es que no sabemos cuál 70% es. Los nuevos desarrollos en el área versus la actualización profesional. Digamos que mientras uno está en la universidad hay la posibilidad de que las instituciones y los profesores y las instancias influyan en la formación médica y en la enseñanza de la farmacología, de la terapéutica, de la prescripción de medicamentos, pero cuando egresamos de la universidad, digamos que casi el responsable de la actualización profesional son los laboratorios farmacéuticos, es la industria. Y evidentemente cuando la actualización de los médicos depende un poco de esa relación, pues conseguir esa independencia y lograr separarse de esa perspectiva
que para muchos representa la única posibilidad de contacto con la academia. En un estudio reciente que hicimos mirando un poco el proceso de recertificación voluntaria que está tratando de promover un poco Ascofame, encontramos que un porcentaje muy significativo, no recuerdo bien, pero puede ser el 70% de los médicos generales que incluimos en ese estudio, unos 800 que nos respondieron la encuesta, se actualizaban con base en las visitas médicas y en eventos organizados por la industria farmacéutica, con conferencistas, pues por supuesto, traídos por la industria farmacéutica, lo que implica pues una dificultad grandísima en términos, digamos, de manejo de lo que va como mensaje subliminal y de lo que va como, de alguna manera, influencia en las personas. Eso tiene una importancia particular cuando uno mira los desarrollos de la biología molecular, de la genómica, de la proteómica, de todas estas ómicas que han venido a cambiar un poco, no solamente la medicina, que hoy en día se ha convertido en algo mucho más molecular y de pronto en algunos casos a costa del mismo humanismo médico, sino también en la terapéutica. Por supuesto que entender la acción de nuevas moléculas anticoagulantes o antidiabéticas o de las nuevas insulinas no se puede dar en el contexto de la fisiopatología que aprendimos hace 25 años. Es necesario retomar la educación continuada desde la perspectiva misma de los mecanismos que subyacen a las enfermedades, porque si no se conoce pues todo este conocimiento, valga la redundancia, molecular y bioquímico, inmunológico, pues no será posible entender el funcionamiento de los nuevos medicamentos y los nuevos desarrollos que nos impactan, y por supuesto pues simplemente estaremos prescribiendo, como se ha mencionado un poco tácitamente, pues un poco con los ojos cerrados y con la confianza que uno pone en el visitador médico más que en su escuela o en su maestro. Ya he hablado pues un poco de la prescripción de fármacos y la autonomía médica, y creo que se ha mencionado lo suficiente acá. Me parece simplemente que es un elemento importante trabajar en los estudiantes desde la formación en farmacología básica, el concepto de la responsabilidad que tenemos cuando adquirimos de alguna manera esa licencia que nos da la autonomía médica, que puede ser para sanar o puede ser para matar, y la responsabilidad que entraña, por supuesto, frente a errores médicos y frente a temas legales, penales y pues digamos que de conciencia. Ya he mencionado el papel del gobierno, los administradores, el paciente, la industria farmacéutica. Desafortunadamente, efectivamente, coincido con el planteamiento del doctor Rossi, los médicos perdimos el liderazgo. Yo creo que nos sentimos de pronto más allá del bien y del mal, y cuando nos dimos cuenta estábamos atrapados en una red que nos mantuvo, yo diría, aletargados durante muchos años. Me parece que efectivamente hay unas oportunidades interesantes hacia el futuro, pero algo en lo que tenemos que trabajar, y en eso coincidimos cuando nos reunimos con los responsables de la formación de los médicos en Colombia, es en recuperar esos valores, ese liderazgo, esa responsabilidad, ese de alguna manera elemento fundamental que se centra en el médico como eje de los procesos salud, enfermedad y la integración de los equipos de salud. Y pues ya he mencionado también lo relacionado con los aspectos éticos de la prescripción médica. Esto simplemente yo lo resumiría para plantear que sí, frente al perfil que se planteó de nuestro médico colombiano, en el cual se definen una serie de competencias que por supuesto son o están en consonancia con lo que ha planteado el Instituto Internacional de Educación Médica, la Asociación Médica Mundial y todas las consultorías que se han hecho al respecto, pues debe empezar a trabajarse desde los primeros semestres como parte del ejercicio del profesionalismo médico, que coincide por supuesto con el tema de la formación integral y que yo diría hemos descuidado bastante, hemos tratado de recuperar en los últimos años, pero hay un camino importante por recorrer, frente al cual pues estamos atentos y abiertos a escuchar por supuesto las sugerencias de las entidades gubernamentales, gremiales, académicas, que nos permitan mejorar
la formación de ese talento humano, de modo que logremos un sistema de salud que efectivamente procure el bienestar de los pacientes. Muchas gracias.